Cuando se juntan elementos tan malévolos dentro de un círculo de personas, todo puede salir muy mal. Un mejunje de malas decisiones y traiciones trajo consigo a la venganza y a varios crueles asesinatos, terminando con los culpables en la cárcel y toda una familia destruida. Este es el caso conocido como la masacre de San Lorenzo. Hay casos que superan con creces a los guiones de películas, ya sea por lo sorprendente que pueda ser la historia, o incluso por lo espeluznante e inquietante. Hay guiones en la vida real que solo una mente retorcida puede crear. A principios de este siglo, el país quedaría sumido en el terror al enterarse de la noticia del asesinato de toda una familia, entre los que había incluso menores de edad. Para don Bernardo Colmán, aquel lunes 9 de abril del año 2001 debía ser un día de visita familiar como cualquier otro, en el que las risas y las anécdotas se hacen presentes luego de tanto tiempo sin ver a los seres queridos. El agricultor dejó su vivienda en Ubillaú, en el interior del país, para tomar rumbo a la ciudad de San Lorenzo, en donde pretendía visitar a sus hijas Herminia Colmán, de 33 años, y a Melania Colmán, de 30, que vivían con el marido de Herminia, Nicolás Almirón, de 70 años, y sus hijos Lorenza, Marilú y Gustavo, de 14, 13 y 12 años respectivamente. Don Colmán llegó a la vivienda ubicada en Azara Casi Mariscal Estigarribia, zona céntrica de la ciudad de San Lorenzo. El sol del mediodía alumbraba desde lo más alto, mientras el hombre tocaba el timbre con insistencia, bastante extrañado conforme iban corriendo los minutos, ya que solo el perro salía a recibirlo. La familia era numerosa, pero nadie se hacía presente ante el llamado de la visita. Como el portón estaba llaveado, él buscó información con un vecino del lugar, de nombre Ricardo Sanabria. Ante las preguntas de don Colmán y la aparente preocupación en su rostro, Ricardo le dijo de que hacía días que no sabía nada de ellos, y lo único que podía oír últimamente era al perro ladrando casi sin parar en el fondo de la casa. Ante esta situación, don Colmán decidió traspasar el portón a la fuerza, y el desorden que encontró dentro de la vivienda presagiaba malas noticias. La casa estaba hecha un completo desorden. Todas las cosas estaban revueltas, los cajones de los armarios abiertos y las ropas por el piso, como si fuera que alguien entró con la idea de robar objetos de valor. Pero ante todo ese caos, lo peor era de que no había rastros de ningún integrante de la casa. Para ese entonces ya acompañaba a don Colmán, uno de los hijos del primer matrimonio de Nicolás Almirón, Ramón Almirón. La policía también fue alertada sobre la extraña desaparición de la familia y se presentaron en el lugar rápidamente, ya que su sede quedaba solo a 2 cuadras. En el momento de la inspección, y alertados por los insistentes ladridos del perro, encontraron en el fondo de la casa una carpa en el suelo, debajo de la cual había trozos de madera que cubrían la tierra removida. El olor nauseabundo que se adueñó del lugar, ni bien se dieron las primeras paladas, vaticinó el cruel desenlace que había sufrido la familia. Luego, unos minutos, solo quedó horror y espanto. Esas sensaciones se apoderaron de todo el vecindario, a la par en que iban desenterrando los cuerpos de la infortunada familia, uno tras otro. Era tan fuerte el olor que despedía la fosa común de no más de 2 metros de profundidad, que el hedor era perceptible hasta casi a 1 cuadra de la casa. Los investigadores, aún choqueados por la escena ante la cual nadie nunca puede estar preparado lo suficiente, pusieron manos a la obra de inmediato, y si bien imprimían todo su empeño en ello, no lograban encontrar pistas que los lleven a alguna luz para esclarecer el caso, hasta que en un momento dado, y del lugar menos esperado, llegaron informaciones determinantes. Mediante unos presos de la cárcel de Tacumbú, pudieron llegar a un hombre, Cruy Arroyo Folle. Pero ¿quién era esta persona? ¿Y qué tenía que ver con la familia que sufrió un triste final? Todo se comenzó a tejer unos años antes, cuando Cruy, de 27 años en ese entonces, vivía en la ciudad de Guarambaré y conoció a una mujer con la que se fue a vivir a la ciudad de San Lorenzo.
Ambos alquilaban una habitación en la vivienda de Nicolás Almirón, quien vivía en el mismo predio con su familia. Almirón tenía su lado oscuro, ya que rebuscaba dinero en todo tipo de rubros, algunos de manera legal y otros no. Cruy siempre estuvo ligado al submundo de la delincuencia. Era miembro de una banda de robacoches, motivo por el cual fue detenido por la policía y pasó unos años preso. Era un delincuente nato, con un prontuario delictivo inmenso y sin ningún tipo de empatía racional ante una vida humana. En su familia todos eran de bajos recursos y desde pequeños no tenían de otra más que moverse en el bajo mundo, siendo los crímenes su pan de cada día. Mientras Cruy seguía tras las rejas, su concubina continuaba viviendo en la casa de Almirón, hasta que en el año 2000 hubo un allanamiento en el lugar. Los antidrogas encontraron marihuana, pero Almirón negó que la droga sea suya y acusó a la mujer de ser la dueña de la carga, no sin antes prometerle falsamente a ella de que la sacaría cuanto antes de la cárcel. Pero todo era una artimaña por parte del hombre para salvar su pellejo. La misma fue a parar a la cárcel del Buen Pastor, quedando totalmente olvidada por su supuesto salvador. Esta historia llegó hasta los oídos de Cruy, quien dijo de que al salir de prisión iba a cobrar la venganza contra el viejo Almirón. Sus compañeros de celda escucharon muchas veces aquella historia llena de venganza, pero como historias de ese tipo son muy comunes en el lugar, nunca pensaron de que se iba a concretar. Pero llegó el día en el que abandonó la cárcel y volvió a Guarambaré a vivir con su hermano, un menor de 16 años de nombre Julio César, a quien también le comentó lo que ocurrió en San Lorenzo, y poco a poco le fue convenciendo para que sea su cómplice en la venganza. El 6 de abril, los hermanos Arroyo Folle finalmente decidieron ir hasta la casa de Nicolás Almirón para cobrar la falta que tuvo con la mujer de Cruy. Llegaron en horas de la madrugada a la vivienda ubicada en Azara y Mariscal Estigarribia. Entraron sin problemas amparados por la oscuridad de la noche y fueron hasta el dormitorio del dueño de casa, en quien sorprendieron dormido, con su concubina Herminia a su lado. Pero en la casa de esa madrugada también estaban los hijos de la pareja, quienes nada tenían que ver con los pecados de los mayores. Los hermanos redujeron a todos, y lo que iban a hacer con Nicolás estaba más que claro. Pero pensaron un rato sobre qué pasaría con los testigos, hasta que Cruy, ya cegado por la ira y la sed de venganza, sabiendo de que no podía dar marcha atrás, dijo de que esa noche no tenía que quedar nadie vivo. Fue así como primero torturaron a Nicolás Almirón, para luego romperle la cabeza con una pala y dejarlo inconsciente. También le perforó la boca con un cuchillo, como una señal de que él había hablado de más. Después los Arroyo Folle violaron a las 4 mujeres. Entre ellas, recordemos que 2 eran menores de edad. A ellas también las golpearon salvajemente hasta dejarlas inconscientes. Lo mismo hicieron con el niño de 12 años. Fue entonces que comenzaron a cavar una gran fosa en el patio de la casa debajo de unos tupidos árboles de mango. Dentro de ese hoyo arrojaron a los 6 miembros de la familia y los enterraron con tierra y otros elementos para cubrir el olor que más tarde habría. Luego de materializar el sangriento episodio, los hermanos se llevaron varios objetos personales de las víctimas y también la camioneta de Nicolás Almirón. Lo más escabroso fue de que increíblemente ninguna de las 6 víctimas habían fallecido por las torturas, sino que todos murieron por asfixia luego de ser enterrados vivos. Recién el 9 de abril, Bernardo Colmán junto con la policía encontraron los cuerpos en la fosa y la noticia tomó estado público. No había pistas del o los asesinos, menos aún se conocía el móvil del crimen para aquel entonces, aunque era obvio de que algo gigante y horrendo había detrás de todo eso. Además, en los alrededores nadie escuchó nada, ya que esa noche madrugada, según contó el vecino Ricardo Sanabria, en su casa se estaba festejando el cumpleaños de su esposa, y por la música y lo exhaustos que quedaron luego de la fiesta, no escucharon lo que ocurría al lado. El dato brindado por los antiguos compañeros de celda del asesino hizo de que la policía ubique a Cruy y también se allanase su casa en Guarambaré,
en donde encontraron la camioneta Almirón y varios objetos robados a las víctimas. Inmediatamente se consiguió la orden judicial para detener a Cruy y a Julio César Arroyo Folle. Cuando fueron a su casa, los recibió la madre de los asesinos y los investigadores, vestidos de civil, preguntaron por sus hijos con la excusa de que debían jugar al fútbol. Cruy salió primero, estrechó la mano a los hombres quienes aprovecharon para apresarlo. Minutos después, hicieron lo mismo con Julio César. Ambos fueron sometidos a interrogatorios y sin muchas vueltas, el más frío de los hermanos e ideólogo del crimen contó detalladamente lo ocurrido y el porqué. La hazaña que tuvieron los hermanos con la familia y cómo los mataron era la noticia en todos los medios de comunicación, más aún en un país como el nuestro, en donde este tipo de crímenes es rara vez escuchado. El juicio fue breve. Se tenían todas las piezas del macabro rompecabezas, y Cruy Arroyo Folle fue condenado a 25 años de cárcel, mientras que su hermano, por ser menor, fue condenado a 8 años de encierro. La abogada defensora de Cruy, en los primeros años luego de la condena de su cliente, en varias ocasiones solicitó a la Corte Suprema de Justicia la extinción de la causa, debido a ciertos argumentos rebuscados que ponía sobre la mesa, pero con las que nunca pudo lograr de que su cliente salga en libertad antes de lo establecido. Como dato curioso, Cruy escribió un libro estando en prisión, en la cual narra sus vivencias de niño en su ciudad natal, la relación con sus padres y cómo las circunstancias de la vida fueron moldeando su carácter. En la actualidad, un salón velatorio está instalado en la antigua Casa del Terror, y según cuentan los vecinos, el lugar se volvió más tétrico aún, e incluso mencionan los trabajadores del salón, que todos los días hay muchos eventos paranormales. Actualmente Cruy tiene cerca de 50 años de edad, sigue preso en la cárcel de Tacumbú, y cumplirá su condena en abril del año 2026. Su hermano cumplió los 8 años de encierro y recobró su libertad, para nunca más saberse algo sobre él.